Muy pero muy buenos días, comunidad, como siempre esperando que todos estén bien. El día de hoy en este video quiero tratar el tema de la nueva actualización que salió de Elementor, tanto en su versión básica como en la versión Pro. Y para aquellas personas que realmente no saben lo que es Elementor lo que es un constructor de página web, con lo cual podemos crear diferentes tipos de proyectos. No importa el proyecto que usted quiera realizar de diseño de página web, con Elementor lo puede realizar. Y les recomiendo que se suscriba al canal, porque en este canal van a ver mucho contenido relacionado a Elementor, de cómo crear una página web, cómo saber utilizar cada uno de los widgets y las plantillas que vienen con este constructor de página. Y bien, como pueden observar en esta ocasión, vamos a pasar de lo que es la versión 3.21.5 a la 3.21.6. Eso es en el caso de la versión básica. Esta versión usted la puede descargar directamente desde el área de biblioteca de plugin de lo que es WordPress. Ahora, si usted quiere disfrutar de los beneficios de lo que es la versión Pro de Elementor, que también sacó su nueva actualización, que es la 3.2.21.3, debe de tener la licencia. Si usted nos vamos y nos dirigimos a lo que es la página oficial de lo que es Elementor en este momento, una licencia de Elementor al día de hoy que estoy grabando este video, está saliendo unos $59 para un solo sitio. Lo único es que no va a disfrutar al 100% de todos los widgets de la versión Pro. Simplemente usted va a tener 50 widgets de lo relacionado a la versión Pro. Ya, si usted quiere disfrutar de todos los widgets, que son alrededor de 82 widgets, y cada cierto tiempo van aumentando, usted va a tener que pagar unos $99 por 3 sitios. Usted va a tener 3 licencias para 3 sitios. Ya si quiere comprar una versión más avanzada para más sitios, 25 sitios, usted pagaría unos $199. Y ya lo que es para agencias, para esas empresas que se dedican al 100% a diseño de página web, que en el año pueden realizar de 200 hasta 1000 páginas. Existen agencias que crean al año 1000 páginas web. Una licencia para 1000 sitios está costando unos $399. Así que deben de tomar eso en cuenta a la hora de comprar Elementor. ¿Cuál debo de comprar? Si quiero disfrutar al 100% de todos los beneficios de Elementor, voy a tener que comprar la de $99 anuales. Bien, vamos a actualizar para ver qué trae de nuevo esta actualización. Vamos a dirigirnos a lo que es el área de actualización en el caso de la versión Pro. Y ya hay actualizado. Y en el caso de la versión Pro vamos a darle a actualizar. Muy bien, ya ahí hizo el proceso, ese mismo proceso que vimos anteriormente. Algo que debo de informarle, que usted puede prepararlo o modificarlo, que cada vez que salga una actualización lo haga automáticamente. Pero a veces yo no lo recomiendo mucho, porque ha sucedido casos de que actualizaciones que han salido tanto de Elementor como de otros plugins tienen a veces incompatibilidad con algún plugin que tengamos ya instalado o con el mismo WordPress. Por eso en mi caso yo lo utilizo que sea yo que deba de actualizarlo y no que lo haga automáticamente. Pero existe la alternativa de que usted lo puede habilitar automáticamente y se olvida de eso. Pero tiene su inconveniente de vez en cuando. Cuando una actualización no sale bien, no sale compatible con los demás widgets o el mismo WordPress, a veces puede ser que el proyecto que usted está trabajando comience a dar falla. Bien, vamos a dirigirnos en el caso de la versión gratis a lo que es el área de detalle para ver qué trae de nuevo esta actualización. Aquí me dirijo a lo que es registros y cambios, y esta actualización vamos a traducir un poquito para poderlo entender un poco más de qué trata. Bien, comenzamos con que se ha solucionado un problema de seguridad. Ojo aquí, cada vez que salga una actualización que trate de problemas de seguridad, actualice de una vez, porque para evitar inconvenientes de que le pueda ocasionar este plugin. En este caso el widget es el de eBoss, de imágenes de Boss. Tenía problemas con lo que es un código y problema de seguridad. También se solucionó un error de la consola relacionado con la información sobre la herramienta de la inteligencia artificial. Se corrigió ese problema.
en esta actualización. Otro problema que se solucionó era un problema que existía de la redirección del flujo de la inteligencia artificial Connect. Estos son los cambios que vienen en esta actualización. Como es asunto de seguridad, en la mayoría de los casos y soluciones de problemas, yo recomiendo que se actualice de una vez para corregir ese inconveniente, porque como le dije, con el tiempo puede ocasionarle algún inconveniente. A veces hay personas que me preguntan, después que se me termine la licencia de Elementor, ¿el Elementor deja de funcionar? El Elementor no deja de funcionar. Lo único que usted no va a poder recibir actualizaciones, y cuando se presenten problemas de seguridad de una actualización, si usted no actualiza con el tiempo, se va a quedar obsoleta esa actualización y le va a traer problemas a futuro en su página web. Así que para evitar ese inconveniente, mantenga su licencia al día y también mantenga siempre actualizado. En el caso de lo que es la versión Pro, vamos a irnos a esta parte de aquí y vamos a esperar que cargue. Y aquí me presenta qué cambio trae esta nueva actualización. Como puede ver, esta actualización salió el día de hoy que estoy grabando este video. Y la solución son soluciones que ha traído esta nueva actualización. Y vamos a ver de qué trata. En esta ocasión es un asunto de seguridad que había un problema con un código mejorado en el widget del Loop Grid. Es uno de los cambios o soluciones que ha hecho esta nueva actualización. Y la otra solución es con lo que es, como le hablé anteriormente sobre la licencia. Miren lo que sucede aquí. Había un problema con lo que es la versión de licencia relacionado con las licencias vencidas, que afectaba las funciones de condiciones de visualizaciones en la interfaz. ¿Vieron lo que le dije anteriormente? ¿Por qué debemos de mantener nuestra licencia al día y nuestras actualizaciones? Había un problema con lo relacionado a las actualizaciones, la licencia vencida. Y aquí tuvieron que solucionar ese problema porque no estaba visualizando la interfaz de trabajo dentro de lo que es Elementor. Así que muchachos, esto es lo nuevo que viene en esta nueva actualización de Elementor. Mi recomendación, como siempre, es actualizar porque son problemas de seguridad. Y si usted tiene una licencia vencida de lo que es Elementor y no le entra a lo que es el constructor visual de Elementor, ya con esta actualización se resolvería ese inconveniente. Así que nada, muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan, déjenmela saber en la caja de comentarios. Si usted todavía no está suscrito a este canal, suscríbase, activa la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video, que en este canal vamos a traer mucho contenido de Elementor y de WordPress para que usted aprenda a sacarle el mayor provecho a este plugin. Así que nada, me despido de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.